Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la segunda sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre derechos humanos y democracia en Guatemala. Esta mañana abordaremos el tema Elección de la Corte de Constitucionalidad, proceso, actores y puntos críticos. Y para hacerlo le damos la más cordial bienvenida a Mónica Leonardo, abogada guatemalteca con 15 años de experiencia como consultora en derechos humanos, justicia y género, para organismos internacionales, el Sistema de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Mónica cuenta con una maestría en Derecho por el Georgetown University Law Center de Estados Unidos y actualmente es consultora en Estado de Derecho para la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Guatemala, brindando asistencia técnica a la misión especial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país. Como analista legal del Movimiento Pro Justicia, ha contribuido al fortalecimiento de la transparencia en los procesos de elección de las altas autoridades del sector justicia. Su experiencia también integra el litigio estratégico y la incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como un trabajo sostenido en derechos de las personas LGBTI. Licenciada Leonardo, muchas gracias por su participación en los ciclos de actualización para periodistas CAP. La escuchamos. Muy buenos días a todos y a todas. Y gracias por estar aquí. Lo que yo espero que podamos discutir en los próximos minutos, en estas 2 horas, pues tiene consecuencias operativas para el trabajo periodístico que ustedes realizan. La idea es que no abordemos teoría constitucional abstracta, sino que colectivamente podamos hacer un análisis de cómo se distribuyó el poder constitucional en Guatemala para este periodo 2026-2031 y qué significa eso para la cobertura de conflictos territoriales, para el acceso a la información pública, para la protección de fuentes, para procesos electorales en sus comunidades. Como ustedes saben, la Corte de Constitucionalidad se renovó por completo en procesos que tuvieron lugar entre febrero y marzo de este año, incluso hasta la noche de ayer. Y estos son 5 magistrados titulares y suplentes que van a ejercer durante los próximos 5 años la función de intérprete de la Constitución. Van a definir los límites del ejercicio del poder público y sabemos que quien define los límites del poder tiene en la práctica un poder superior a veces a quienes lo ejercen incluso. A lo largo de esta mañana yo les voy a presentar algunas diapositivas para que luego podamos tener un espacio de preguntas y respuestas, algunos comentarios y algunas reflexiones finales que podamos hacer. La estructura que yo les planteo es que primero vamos a establecer la relevancia directa de la Corte de Constitucionalidad para el trabajo periodístico, sobre todo a nivel comunitario. Vamos a poner algunos ejemplos con algunos casos concretos. Luego vamos a hacer un breve repaso de la arquitectura institucional del tribunal, su composición, sus competencias, el diseño del proceso de designación. Y luego vamos a sumergirnos con un poco de más detalle en lo que ocurrió en la renovación de 2026, los 5 procesos que se llevaron de manera paralela, los perfiles designados, las brechas normativas que venimos a confirmar en este proceso y los riesgos que aún persisten. Y luego quiero cerrar con unas preguntas, unos pequeños insumos que les sirvan a ustedes como herramientas para fiscalización. Como ustedes ven acá en el subtítulo de la presentación, pues dice que es una guía táctica para investigar, para monitorear y para fiscalizar. Y esos 3 verbos son los que definen el enfoque que yo quisiera que tuviéramos en mente a lo largo de esta charla, que podamos identificar esos puntos de intervención periodística dentro de un proceso institucional que históricamente
ha operado con niveles insuficientes de transparencia y de rendición de cuentas. En primera instancia, pues recordemos que la Corte de Constitucionalidad no es un tribunal más, es el órgano que las personas constituyentes de 1985 diseñaron como un mecanismo de cierre del sistema democrático, como el guardián del orden constitucional tras las décadas de regímenes autoritarios que le precedieron. Eh, Recordemos que la Constitución le confiere esta jurisdicción en materia de defensa constitucional eh, y es por eso la relevancia eh, de esta temática. Además, tengamos en mente también a lo largo de esta charla que esta jurisdicción constitucional se acaba de renovar en un contexto de alta concentración decisoria. Como sabemos, pues el 2026 es un año en que se están renovando simultáneamente no solo la Corte de Constitucionalidad, sino también el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, eh, la, el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, la Rectoría de la Universidad de San Carlos, entre otros cargos estratégicos. Y esa coincidencia pues no es accidental, es estructural y genera riesgos sistémicos que vamos a procurar ir viendo en esta mañana. En esta diapositiva yo les quiero presentar y desmontar una percepción que opera a veces como una barrera informativa. La idea de que la Corte de Constitucionalidad es un asunto de élites jurídicas, de la capital, sin conexión con la realidad a nivel comunitario. Y algo importante a notar es que esa percepción es funcional a quienes se benefician de la opacidad del proceso de designación. Mientras menos entienda la gente y menos gente entiendan qué hace la Corte de Constitucionalidad, menor va a ser la presión pública sobre quienes la integran. Aquí el diagrama muestra un sistema de ondas expansivas. En el centro vemos que está la decisión de la Corte de Constitucionalidad, un expediente de un proceso constitucional, y esa decisión genera un mandato institucional que vincula a ministerios, al Congreso, a municipalidades. Y ese mandato produce un impacto comunitario directo. Entonces vemos aquí una cadena causal que es clara y documentable también. Veamos algunos ejemplos. Uno podría ser en materia de territorio y consulta previa. Hay varios, pero podemos mencionar el caso de la mina Escobal en San Rafael Las Flores, en Santa Rosa. Ahí la Corte de Constitucionalidad estableció un estándar vinculante relativo a la consulta a pueblos indígenas antes de otorgar licencias de explotación de recursos naturales. El tribunal ahí estructuró la consulta en 4 fases obligatorias: identificación de las partes, preconsulta con información verificable, observación de la institución del Procurador de Derechos Humanos y monitoreo de cumplimiento. A partir de esa sentencia, pues podemos entender que cualquier proyecto extractivo que no cumpla con esas 4 fases está en tensión con el dictado de la Corte de Constitucionalidad. Y la composición de la Corte determina si ese estándar se mantiene, se amplía o se erosiona. Casos similares se han resuelto relativos a las hidroeléctricas de Oshek en Alta Verapaz, donde la Corte unificó los procedimientos de consulta para proyectos de generación de energía eléctrica. También podemos mencionar los casos de Zipacapa y Río Hondo, que ya hace casi 20 años establecieron la legitimidad de las consultas comunitarias convocadas por autoridades municipales. Y en general en estos ejemplos que les menciono, pues podemos ver cómo se constituye el corpus jurisprudencial que protege los derechos territoriales de pueblos indígenas frente a proyectos de inversión.
Una pregunta que podemos hacernos entonces es si la Corte de Constitucionalidad integrada en 2026 va a sostener ese corpus, va a ampliarlo o va a debilitarlo. Otro ejemplo en materia de acceso periodístico, más relevante para ustedes aún, pues la Corte ha sido consistente y lo ha sostenido de esa manera, en que con base en el artículo 35 de la Constitución, la libertad de emisión del pensamiento incluye el derecho de acceso a espacios públicos para la cobertura informativa. Por ejemplo, en 2020, con restricciones de acceso al Congreso durante la pandemia, la Corte resolvió que el acceso periodístico no es una concesión administrativa discrecional, sino una garantía constitucional. Y ese precedente, pues, protege directamente el ejercicio profesional de ustedes. Tercero, un tercer ejemplo que podemos ver en materia electoral, durante la crisis postelectoral de 2023, la Corte conoció múltiples acciones que buscaban alterar el resultado de las elecciones generales y, y sin entrar en hacer una revisión exhaustiva de las diferentes acciones, eh, lo que sí podemos ver es que la Corte fue el nodo institucional que procesó las disputas en torno a la suspensión del partido Movimiento Semilla, la impugnación de resultados, los intentos de bloqueo del traspaso de poder al presidente Arevalo. Eh, nos toca ver ahora cómo la composición de la Corte de Constitucionalidad actual eh, nos va a presentar desenlaces de, de, procesos electorales que se avecinan. La conclusión operativa, entonces, que yo quiero que rescatemos de esta diapositiva, es que la Corte de Constitucionalidad no es un tribunal lejano, es el tribunal que define las reglas aplicables a los conflictos, muchos que ustedes cubren, y la renovación que tuvimos en este año, pues determina quiénes van a interpretar esas reglas durante los próximos 5 años. Y luego quería trasladarme con ustedes a hablar sobre unas cuestiones que yo titulé acá, las fronteras del impacto comunitario, eh, y que tienen que ver con esos ejemplos que ya les decía yo, de las elecciones. Como ustedes saben, pues la Corte tiene competencia para conocer amparos en materia electoral, en única instancia cuando involucran al Tribunal Supremo Electoral, al Congreso, al Ejecutivo. También tiene la facultad de dictaminar acerca de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Eh, y cada decisión que la Corte toma, pues establece un precedente que condiciona los procesos electorales futuros, incluyendo elecciones municipales que ustedes cubren de manera más cercana. Eh, la jurisprudencia electoral de la Corte entonces no se queda en ese ámbito nacional o en ese ámbito distante, sino que permea hacia los diferentes niveles, y define pues qué recursos legales están disponibles cuando hay disputas electorales locales. Eh, También como veíamos en un ejemplo respecto a prensa y fuentes, eh, pues una reflexión importante es que si hubiese una corte con magistrados sensibles a presiones políticas, esto podría conllevar a adoptar interpretaciones restrictivas de la libertad de prensa. Eh, Recordemos en un contexto donde el Ministerio Público ha utilizado procesos penales para hostigar a periodistas, pues la presión de la Corte de Constitucionalidad sobre la protección a la prensa adquiere una relevancia existencial para la profesión de ustedes. La ley de acceso a la información pública también es un ámbito que es relevante para ustedes y desde la óptica del Tribunal Constitucional. Eh,
y la composición de la Corte pues nos puede definir cuál de dos escenarios prevalece. Ya sea un estándar alto de motivación que obliga a las instituciones a justificar las reservas, o un estándar laxo que permita que la reserva se convierta en regla y, por el contrario, la publicidad en una excepción. Eh, y finalmente el tema del territorio, que es probablemente la frontera con mayor densidad conflictiva. Ya mencionábamos la línea jurisprudencial sobre el tema de consulta previa a pueblos indígenas, eh, que si bien pues son derivados del derecho internacional de los derechos humanos y de los tratados en materia de derechos humanos que ha ratificado el Estado de Guatemala, pues estos estándares no son autoejecutorios, requieren que la Corte los sostenga y los aplique consistentemente caso a caso. Eh, y tal vez si vemos un ejemplo simple, incluso simplista, pero que nos ilustra cómo estas fronteras se intersectan en un tipo de casos que probablemente ustedes reconocen y son con los que trabajan día a día. Una empresa obtiene una licencia de explotación de recursos naturales en un municipio, la comunidad se opone, convoca una consulta comunitaria, eso nos activa esa frontera territorial. Un periodista local solicita a la municipalidad una copia de los estudios de impacto ambiental, de la licencia otorgada a, y la solicita con los ministerios correspondientes y a las licencias que corresponden a la municipalidad. Le niegan esa información, eso nos activa la frontera de información pública. El periodista publica lo que tiene con fuentes extraoficiales al margen de esas fuentes que señalábamos dentro de los gobiernos ejecutivo o municipal. Un funcionario lo amenaza con acciones legales, eso activa la frontera de prensa y fuentes. Y cuando la comunidad cuestiona y vuelve litigiosas esas licencias, pues el conflicto escala a procesos de amparo que eventualmente llegan a la Corte de Constitucionalidad. Son estas cuatro fronteras que yo les ponía acá que se activan por el mismo conflicto. Y en las cuatro, la Corte de Constitucionalidad tiene la jurisdicción final. Estas cuatro fronteras se intersectan de manera permanente. Un conflicto territorial genera necesidad de acceso a la información pública, involucra protección de periodistas que cubren el conflicto y puede escalar a disputas electorales cuando las autoridades buscan reelección. Y la Corte pues está en el punto de convergencia de todas estas tensiones. El diseño institucional de la Corte responde a una lógica específica. Los constituyentes la concibieron como un órgano externo a los tres poderes del Estado con la función de garantizar la supremacía constitucional. A diferencia de otros modelos de control difuso, donde cualquier juez puede inaplicar una norma inconstitucional, Guatemala adoptó un modelo que combina sí ese control difuso, pero también una modalidad, una versión concentrada, donde la Corte de Constitucionalidad ejerce el control de constitucionalidad con efectos generales. La Constitución la define como un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como un organismo colegiado, tiene independencia de los demás organismos del Estado y ejerce pues las funciones que le fijan la Constitución y su propia ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que fue el primero de la Asamblea Nacional Constituyente. Veamos sobre sus competencias centrales que nos fija la Constitución y esta ley. La primera es la inconstitucionalidad general. La Corte puede declarar la nulidad total o parcial de leyes, reglamentos,
y de otras disposiciones de carácter general que contravengan la Constitución. Esta competencia le otorga un poder contramayoritario significativo. 5 magistrados pueden invalidar lo que aprobaron incluso los 160 diputados en unanimidad. Este poder, pues, naturalmente entonces exige independencia técnica y ética, porque como es previsible, la tentación de utilizarlo selectivamente para proteger intereses específicos se torna permanente. La segunda tiene que ver con amparos en única instancia, eh, contra actos del Congreso, la presidencia, la vicepresidencia y la Corte Suprema de Justicia. La CC conoce amparos directamente sin que vayan primero a un tribunal inferior, y eso la convierte en la primera y la última instancia para las disputas de mayor peso institucional del país. Tercera es la apelación de amparos. Todos los amparos resueltos por cualquier tribunal del país pueden ser apelados ante la Corte de Constitucionalidad, y ahí lo que la CC diga ya es definitivo e inapelable. Eso significa que la CC tiene la capacidad de unificar, pero también de fragmentar la interpretación constitucional en todo el territorio nacional y en todas las materias. Eh, si una corte mantiene criterios consistentes, pues los jueces de primera instancia y las cortes de apelaciones tienen un marco jurisprudencial claro para resolver amparos. Pero si la corte es errática, se aplica criterios distintos a casos similares, según quién sea el amparista, pues vemos lo que tenemos, un sistema que se fragmenta, una seguridad jurídica que se deteriora. Eh, para las comunidades, esta función de apelación es particularmente relevante porque un amparo resuelto favorablemente por un juez local, pues puede ser revertido por la CC en apelación. Es decir, que la CC puede anular victorias legales obtenidas a nivel local, pero por el contrario, también revertir en tuertos que se hayan dado a ese nivel. Y el cuarto, pues, es el tema de opiniones consultivas. La CC puede interpretar preventivamente la constitucionalidad de normas a solicitud del Congreso, del presidente o de la Corte Suprema de Justicia. Es un mecanismo que le otorga influencia sobre la formación de leyes antes de que se aprueben. Una competencia derivada de estas que merece especial atención por el año en que nos encontramos, y es la que se ha dado en la práctica como un tribunal extraordinario de amparo en materia de procesos de elección de segundo grado. Es decir, cuando hay disputas sobre cómo se eligen magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, Contralor General de Cuentas, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la CC interviene. Y eso nos genera una tensión circular, porque la CC define las reglas sobre cómo se eligen las autoridades que a su vez participan en la designación de los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y ese circuito de retroalimentación es una vulnerabilidad estructural del diseño guatemalteco. Un dato cuantitativo que dimensiona la magnitud del poder de la CC, según estadísticas disponibles, que no son muchas, el volumen de amparos que recibe la Corte de Constitucionalidad se ha incrementado de manera dramática en los últimos 10 años, pasando de 2,000 solicitudes a cerca de 5,000. Esto es en temas de amparos en única instancia. Pero la tasa de resolución cae inversamente. Hay datos de 2021, tampoco tan recientes, pero ahí vemos que menos del 25% de los amparos presentados llegaron a sentencia. Entonces, esto nos revela un sistema saturado donde la CC tiene un poder enorme, pero a la vez una capacidad operativa que no es suficiente para ejercerlo de manera oportuna. Y ese desfase entre poder y capacidad es en sí mismo también un problema constitucional,
adicional a estos otros que mencionábamos, porque pues un derecho que no se puede ejercer de manera oportuna se transforma en un derecho debilitado. Algo que considero importante es poder distinguir entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Em, por un lado, tenemos la justicia ordinaria que resuelve conflictos entre personas particulares o entre personas particulares y el Estado bajo leyes específicas, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo. Ahí se evalúan hechos, se valoran pruebas, se determina responsabilidad. La justicia constitucional opera en otro plano. Eh, no evalúa hechos en sentido estricto, sino evalúa si los actos de autoridad, las normas y las decisiones judiciales respetan los derechos y garantías que están establecidos en la Constitución. El amparo constitucional en este sentido, entonces, no es un recurso, es más bien un mecanismo de protección constitucional. Cuando alguien dice que va a interponer un amparo, está invocando una garantía específica, que es la protección judicial frente a actos de autoridad que vulneran derechos constitucionales. No todo agravio justifica un amparo. El agravio, que es como lo determina, como lo denomina más bien la ley de amparo, pues debe tener naturaleza constitucional. La Corte se compone de 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes. Los titulares son quienes integran el pleno de manera ordinaria. La presidencia se rota anualmente entre los 5 titulares en orden descendente a partir del de mayor edad. Este es un diseño que en teoría o en principio buscaba evitar la concentración de poder en una sola figura. Eh, Algo a notar es que los suplentes pues no cumplen una función decorativa, podríamos decir, sino que entran en funciones cuando un titular se excusa por conflicto de interés, cuando hay una recusación o por ausencia. Eh, Esto ocurre pues de manera significativa, con significativa frecuencia, especialmente en casos políticamente sensibles donde los magistrados tienen vínculos profesionales previos con alguna de las partes, lo cual no necesariamente es malo, digamos que es malo si no se declara y se conociera de todas maneras el caso. Así que en la práctica la composición efectiva de la CC varía de caso a caso. Un mismo expediente puede ser resuelto por una combinación diferente de titulares y de suplentes que el que se resuelve anterior o posteriormente. Eh, También la Constitución nos establece un mecanismo de expansión. Eh, cuando se conocen casos por parte de la CC contra el Congreso, contra el presidente, contra la Corte Suprema de Justicia, se integra con 7 magistrados en lugar de 5. Estos 2 adicionales se incorporan por sorteo entre los suplentes. Y la idea detrás de este mecanismo es tratar de dar mayor legitimidad deliberativa a las decisiones que involucran a los 3 poderes del Estado. Lo que acarrea como consecuencia es que los suplentes entonces también se convierten en potenciales decisores en estos casos de mayor envergadura política. Así que el hecho de ser suplente pues no lo hace una figura menor. Puede ser el voto que defina también una sentencia sobre el carácter constitucional de un acto del presidente o de una ley del Congreso. Eh, y entonces aquí tenemos una implicación para ustedes como periodistas, y es que pues no alcanza con perfilar a los 5 titulares. Es necesario conocer a los 10 magistrados porque la combinación que resuelve un caso que les interese pues puede incluir a cualquiera de ellos. Cuando cubran un caso ante la Corte de Constitucionalidad, eh, pues ustedes deben verificar la integración del tribunal para ese caso específico.
votaron los 5 titulares, hubo suplentes, quién se excusó, por qué, si la excusa fue justificada o estratégica. Esas preguntas son relevantes en términos periodísticos porque la composición para un caso determinado, como vemos, pues puede alterar el resultado. Pasemos ahora a ver cómo se integra esta Corte de Constitucionalidad. El diseño constitucional de la CC en Guatemala pues es sui generis en América Latina. Ningún país de la región utiliza un modelo de 5 actores designantes distintos para componer un tribunal constitucional. La lógica del constituyente, a la luz de lo visto, pues podemos criticar, fue dispersar el poder de designación para que ningún actor pudiera controlar unilateralmente la composición del tribunal. Entonces vemos que cada uno de estos actores designa un magistrado titular y un suplente. La Corte Suprema de Justicia, ahí son los 13 magistrados que eligen en pleno. El Congreso de la República, con una mayoría calificada. El presidente de la República tiene una decisión en Consejo de Ministros. Luego está el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios. Este modelo pluralista que tenemos en la Constitución tiene, por un lado, una virtud teórica, pero también una vulnerabilidad práctica que ya no nos es ajena. La virtud es que exige acuerdos entre actores de naturaleza distinta, judicial, legislativa, ejecutiva, académica y gremial. La dispersión del poder de designación se habría esperado que tendiera a producir diversidad de criterios y a reducir el riesgo de que un solo actor controlara la composición del tribunal. Pero en contraposición a eso tenemos que la vulnerabilidad es que capturar la CC requiere negociar en 5 frentes, lo cual no es imposible para redes de poder que tienen una capacidad de influencia transversal. De hecho, diferentes análisis provenientes de la academia, de la sociedad civil y de la comunidad internacional han documentado la operación de redes de intermediación que negocian nombres simultáneamente en varios de los órganos designantes. Estas redes utilizan operadores que tienen acceso a múltiples actores, abogados con vínculos en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso, empresarios con influencia en el Ejecutivo o en el Colegio de Abogados, grupos de poder con presencia en la Universidad de San Carlos o en los bloques parlamentarios. Entonces, cuando un mismo operador puede influir en 3, 4 o incluso los 5 actores designantes, este modelo pluralista se transforma en una fachada de dispersión que lo que hace es encubrir una concentración real de la decisión. Entonces, para ustedes como periodistas, esto implica que la cobertura de la elección de la CC no puede limitarse a seguir los 5 procesos por separado. Es necesario que se investiguen las conexiones transversales. Si los mismos nombres aparecen como promotores de candidatos en más de un órgano designante, si los mismos bufetes de abogados tienen clientes vinculados a candidatos en distintos procesos, si los mismos operadores políticos participaron en las negociaciones del Congreso o en las presiones sobre el Consejo Superior Universitario o en las elecciones del Colegio de Abogados. Esas conexiones son las que nos revelan si este modelo pluralista funcionó en un proceso de elección, como fue diseñado, o si como ha sido la experiencia documentada a lo largo de la historia de la CC, ha habido incidentes de captura. En términos comparados, como les decía que es sui generis, pues este modelo guatemalteco lo podemos contrastar, por poner un ejemplo, con 2. Digamos, con el modelo colombiano, ahí la Corte Constitucional se compone de 9 magistrados que son electos por el Senado de ternas que le envía el presidente, la Corte y el Consejo de Estado,
con periodos individuales de 8 años y la prohibición de reelección inmediata. O con el modelo ecuatoriano, donde los magistrados constitucionales son seleccionados por un órgano especializado. Como yo les mencionaba a lo largo de esta diapositiva, pues Guatemala optó por un modelo más fragmentado que prometía pluralismo, pero que sin mecanismos de integridad dentro de cada proceso de designación puede ser más vulnerable a una captura coordinada. Veamos ahora esta matriz que yo les presento que nos puede servir como una herramienta analítica, aunque sencilla. Nos revela una asimetría normativa en el sistema de designación. eh, Tres actores estatales que no están sujetos a un control judicial de sus decisiones, mientras que los actores no estatales sí lo están. Y esa asimetría pues va a tener consecuencias directas sobre la capacidad de fiscalización. Empecemos con el tema del Congreso. Eh, Se decide en el Pleno con una votación nominal y pública. La decisión no es impugnable. Eh, para esta ocasión, el Acuerdo Legislativo 4/2026 reguló un proceso interno, pero tenía pues brechas técnicas significativas. No definió criterios materiales de selección más allá de los requisitos constitucionales formales. También el mandato de la Comisión Legislativa de revisar y calificar expedientes careció de metodología. No se estableció si calificar significaba puntuar, jerarquizar, recomendar. No se definieron instrumentos de evaluación, no hubo umbrales mínimos, ni mecanismos para la verificación, ni tampoco la obligación de publicar un informe sobre las razones de selección. Y eso podemos ver cómo se traduce y se vincula con el resultado. En una sesión que algunos de ustedes quizá cubrieron hace pocos días, el 6 de marzo, eh, pues el Congreso eligió a Roberto Molina Barreto y a su suplente Luis Alfonso Rosales. Y la dinámica de la sesión nos reveló la mecánica de negociación. Bloques de oposición que se movieron rápidamente para consolidar los votos necesarios antes de que el bloque oficialista pudiera articular una alternativa. Y la votación nominal, que en principio es un mecanismo de transparencia, nos mostró las líneas de fractura, ¿verdad? Partidos que han sido adversarios políticos convergen en una misma candidatura, y esto nos puede sugerir acuerdos de cuotas transversales más que una evaluación de méritos. Eh, Molina Barreto pues tiene un historial extenso en la Corte de Constitucionalidad. No nos da el tiempo para hacer un análisis detallado, pero podemos mencionar que ha sido magistrado titular. En esta ocasión sería para su cuarto periodo. Lo fue del 2006 al 2016 y luego del 2021 al 2026. Eh, Tiene resoluciones emblemáticas. Quizá la más connotada es la anulación de la condena por genocidio contra el general Ríos Montt, revirtiendo la sentencia que se había dado en primera instancia. Eh, como esa anulación, pues no solo cerró el proceso penal, sino también cerró en su momento vías para reparación para las víctimas. Eh, También en 2015, Molina Barreto se opuso a retirar la inmunidad a Otto Pérez Molina en el contexto de la crisis anticorrupción que destapó la CICIG. Eh, Adicionalmente, fuera de su labor en la CC, pues también fue candidato a la vicepresidencia en la planilla con Suri Ríos, hija de Ríos Montt por el partido Valor. Eh, y en general, pues se han documentado un patrón de decisiones que benefician a personas procesadas por vínculos con narcotráfico, con crimen organizado.
Para muchas organizaciones de pueblos indígenas, la reelección de Molina Barreto también representa un riesgo concreto de retroceso eh, en la jurisprudencia sobre consulta previa y derechos al territorio de los pueblos indígenas. Eh, Esto pues no es una especulación, es una proyección basada en el patrón documentado de votación del magistrado en casos que involucran derechos de los pueblos indígenas y de justicia de transición. Luego tenemos la Corte Suprema de Justicia. Ahí se decide en el pleno de la Corte, tampoco es impugnable. Eh, También hace un poco más de una semana, el 3 de marzo, la Corte eligió a la magistrada Dina Ochoa como titular y a Claudia Paniagua como suplente. Eh, Dina Ochoa también inicia eh, un tercer periodo consecutivo en la Corte. Eh, ya había sido designada por el Ejecutivo, por el Congreso y ahora por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que tres actores diferentes la han designado en tres ciclos sucesivos y eso pues nos plantea interrogantes que son legítimas sobre qué configuración de relaciones institucionales permiten que una misma persona sea seleccionada reiteradamente por actores tan distintos y si esa reiteración refleja mérito acumulado o funcionalidad para determinadas redes de poder. Y, en cuanto al Ejecutivo, decide el presidente en Consejo de Ministros, igualmente no es impugnable. El Ejecutivo recibió 76 expedientes y anoche, a 2 días del vencimiento del plazo constitucional, designó a Anabela Morfín como titular y a Magdalena Jocholá como suplente. Eh, Anabela Morfín, pues, tiene trayectoria en derecho constitucional, en docencia, como abogada corporativa, como ministra de Trabajo, como Procuradora General de la Nación. Eh, Algo que no se ha mencionado tanto, quienes la hacen la han reportado como más allegada al sector empresarial, es que la licenciada Morfín fue asesora legal de la CICIG, también trabajó como coordinadora del área jurídica en la Fundación Mirna Mac, que son vínculos que no se le han mencionado en estas últimas horas y que nos ayudan a ver un perfil más claro de esta designación. Luego tenemos en la designación por el Consejo Superior Universitario de la USAC. Ahí se decide también por mayoría con el voto secreto y la designación sí es impugnable. Aquí los problemas de legitimidad, como son ampliamente conocidos, pues son bastante severos, bastante críticos. Eh, Al momento de la designación, eh, casi la totalidad de los 41 miembros del Consejo Superior Universitario tenían periodos vencidos, incluso por varios años. Es decir, que una mayoría del órgano elector carecía de un mandato vigente. Eh, Organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones de oposición dentro de la universidad, misiones de observación internacional señalaron que el Consejo Superior Universitario debía renovarse antes de ejercer las funciones de designación en la CC por la envergadura que tiene. Sin embargo, el 17 de febrero, el Consejo Superior Universitario designó a Julia Rivera como titular y a José Luis Aguirre como suplente. Eh, Se presentaron me parece que al menos 4 impugnaciones formales, recursos de reposición contra la designación, con argumentos que van desde la falta de legitimidad del órgano por integración, vicios procedimentales en la convocatoria, denuncias de tráfico de influencias entre la magistrada designada y el secretario general del Consejo Superior Universitario, eh, pero que sin embargo no han tenido mayor avance. Entonces,
La designación de la USAC está formalmente completada, pero pues jurídicamente cuestionada y es algo a lo que todavía hay que ponerle atención, porque podría, aunque poco probable, revertir ese resultado. Eh, y la situación del Consejo Superior Universitario nos ilustra un problema sistémico más amplio. La USAC, que fue concebida por el constituyente como un contrapeso académico al poder político, atraviesa una crisis de gobernanza que erosiona totalmente esa capacidad de ejercer esa función. Eh, si el órgano máximo de gobierno de la única universidad pública del país no puede ni siquiera renovar su propia composición, pues su capacidad de designar magistrados con criterios de mérito, de independencia, está gravemente comprometida. Finalmente tenemos al CAN, al Colegio de Abogados. Esta fue la primera en completarse. eh, y aquí los abogados colegiados activos votan directamente por el magistrado titular y por magistrado suplente. Eh, y aunque eso nos podría parecer un ejercicio democrático en términos de que hay una votación, eh, tiene también sus peculiaridades que nos hacen cuestionar esa legitimidad, pero sobre todo lo que habría que ver en esta ocasión es las intervenciones que tuvo. Eh, Como recordarán ustedes, el día de la segunda vuelta, agentes del Ministerio Público realizaron operativos en los centros del proceso electoral, lo cual pues es una actividad de intimidación. Eh, Incluso hasta la propia CC saliente emitió una resolución para garantizar la continuidad de la jornada. Y esta jornada pues tuvo como resultado la elección de Astrid Lemus como titular y de Luis Fernando Bermejo como suplente. Eh, la, la elección entonces, además, tuvo este cuestionamiento sobre la posibilidad de que eh, profesionales de las ciencias afines que también están colegiados dentro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y que por ende conforman su asamblea, no pudieran votar en esta ocasión debido a un proceso de amparo que les excluyó de ello y que fue confirmado por la Corte de Constitucionalidad eh, en un claro intento por atacar a quienes eventualmente resultaron designados. Eh, Quizá algo que es importante destacar acá en cuanto a las reglas de designación es que cuando vemos estas designaciones que no son impugnables, vemos que uno de los contrapesos más fuertes que son posibles es la fiscalización periodística eh, y la presión de la opinión pública. Y eso coloca a la prensa en una función constitucional de facto, porque cuando el sistema jurídico no provee mecanismos de control, es el control social a través de la información el que se va a convertir en una última instancia o en el último recurso democrático disponible que tenemos. En cuanto al perfil del candidato, pues la Constitución es bastante escueta, nos establece únicamente ser guatemalteco de origen, abogado colegiado activo, tener al menos 15 años de graduación y ser de reconocida honorabilidad. Estos requisitos constituyen lo que podemos llamar el piso legal, el mínimo formal, que no nos va a garantizar por sí solo la idoneidad sustantiva ni la independencia del magistrado. Eh, el concepto de reconocida honorabilidad tal vez merece un análisis particular, en extenso no nos daría tiempo hoy, pero sí es oportuno mencionarlo, eh, porque es el requisito que tiene mayor potencial de ser un filtro, pero a la vez es el de la aplicación consistentemente más deficiente. Eh,
La Corte de Constitucionalidad ha definido la reconocida honorabilidad como un concepto derivado del honor, vinculado a la calidad de los actos en relación con la virtud, verificable a través de documentos y elementos de sociales, la buena conducta profesional, la estima gremial, el reconocimiento en el foro público. De hecho, se articuló un estándar inspirado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el test de la duda legítima, según el cual cualquier duda razonable sobre la conducta irreprochable de un candidato debería descalificar. Sin embargo, este estándar ha operado en la práctica como una mera formalidad documental. Se solicitan constancias de antecedentes penales y policíacos, no una evaluación sustantiva de la trayectoria ética. No existen mecanismos estandarizados de verificación de conflictos de interés, ni declaraciones juradas sobre relaciones profesionales o patrocinio de actores políticos, ni audiencias públicas con criterios predeterminados, más allá de unas breves intervenciones donde los aspirantes expusieron su motivación para ser magistrados ante algunos diputados del Congreso, y en varios procesos tampoco la recepción de tachas ciudadanas con debido proceso. Eh, en contraposición a eso, está lo que yo el día de hoy llamo el techo periodístico, que son preguntas que ustedes deben hacer donde el sistema legal no pregunta. Y ahí yo les menciono 4 dimensiones de verificación. Primero, los conflictos de interés entre el candidato y el actor designante. No los conflictos obvios que son fáciles de detectar, sino los indirectos. Si el candidato fue abogado de una empresa cuyos intereses dependen de decisiones constitucionales, si representó un partido político que luego vota por su designación, si sus socios de bufete tienen litigios pendientes que podrían llegar a la CC. Segunda, las incompatibilidades funcionales. Pues recordemos que el artículo 270 de la Consti nos establece restricciones sobre cargos que son incompatibles, pero las zonas grises son más amplias. Un candidato pues puede no ejercer un cargo público formal, pero tener una posición de influencia no formalizada que compromete su independencia. Tercero serían los indicadores de subordinación a bloques de poder. Esto lo detectamos mapeando trayectorias profesionales completas, redes de clientes, participación en juntas directivas, vínculos con operadores políticos, patrones de decisión cuando el candidato ha ocupado cargos previos. Si un magistrado que fue designado por un bloque parlamentario vota consistentemente a favor de los intereses de ese bloque, pues la subordinación se va a verificar empíricamente, aunque no sea declarado formalmente. Y cuarto sería la consistencia ética que pueda ser verificable a lo largo de la carrera profesional. Ha resistido presiones, ha tomado decisiones contra sus propios intereses políticos cuando la Constitución lo exigía, eh, si su trayectoria muestra un patrón de alineamiento con quien detenta el poder en cada momento. Esas preguntas no están en ninguno de los formularios que completan los aspirantes, pero sí nos definen la diferencia entre un magistrado independiente y una cuota de poder. Para esta investigación de perfiles, entonces la fuente más valiosa no necesariamente o casi certeramente no es el expediente que presentan los aspirantes, sino la red profesional local, eh, que son pues mucho más reveladoras. Eh, el proceso de designación, aunque ya vimos que puede variar según el órgano que sea el designante, como vimos, pues el Colegio de Abogados lo hace a través de una votación y para ninguno de los otros órganos, con excepción del mandato de secretividad del Consejo Superior Universitario, hay establecimiento de un mecanismo. Sin embargo, la mayoría de estos órganos han establecido a lo largo de los procesos, no solo en esta ocasión, sino en ocasiones anteriores también,
procesos públicos que incluyen una secuencia de etapas y en cada una pues hay puntos críticos donde se puede ejercer la fiscalización. En la convocatoria, si fue pública, amplia, con plazos razonables, eh, si hay requisitos que limitan artificialmente la participación de perfiles independientes, la revisión de requisitos, cómo se depuran las listas de candidatos, con qué criterios, quién lo hace. Eh, en cuanto a la publicidad de expedientes, si se permite el acceso público a las hojas de vida, a sus trayectorias, a los vetos o tachas que se presentan. Si hay un proceso, luego en entrevistas y deliberación, si hay un proceso de contraste público entre candidatos. Como les decía, lo que hizo el Congreso, pues es un paso en términos formales, pero la calidad deliberativa depende si las entrevistas son sustanciales o meramente ceremoniales. Luego en la votación, pues ver la dinámica de alianzas, los cambios de agenda. Y por último, en la etapa que estaríamos ahora, la de formalización y juramentación, ver que ésta se dé dentro de los plazos constitucionales. Eh, y aquí quizá el principio que quisiera transmitirles es que la historia periodística no está en el resultado, sino en el proceso. Reportar que Molina Barreto fue elegido, pues es una nota de registro, pero reportar que fue electo en una sesión de 18 horas, con apagones, con denuncias de cabildeo internacional, incluso injerencia, eh, sin motivación pública del voto, con un historial que incluye la anulación de la sentencia por genocidio y su participación como candidato vicepresidencial. Eso es el periodismo de fiscalización. La primera nota pues informaría un hecho, mientras que esta segunda permite al ciudadano evaluar la calidad democrática de la decisión. Eh, y esto no aplica solo al proceso de designación, aplica al ejercicio de la magistratura una vez esté ya en funciones. Cada sentencia de la CC es una oportunidad de fiscalización, cómo votó cada magistrado, quién redactó la ponencia, hubo votos razonados disidentes, la sentencia es consistente con la jurisprudencia previa o marca un giro interpretativo, ¿a quién beneficia ese giro? El portal de jurisprudencia de la CC es una herramienta pública accesible. Ahí se publican las sentencias, los votos individuales cuando hay disidencia, y esos datos pues están ahí para poder ser analizados. Como les mencionaba yo al inicio, esta renovación de la CC no ocurre en aislamiento. El 2026 constituye lo que analíticamente podríamos describir como una ventana de concentración decisoria, un periodo en el que se están renovando simultáneamente múltiples instituciones del sistema de frenos y contrapesos. eh, como vimos, pues ya se eligió Tribunal Supremo Electoral, estamos en medio del proceso para fiscal general, viene en el segundo semestre el tema de Contraloría General de Cuentas y Banco de Guatemala, ahora en abril también va a ser la elección de rector. Cada una de estas instituciones pues cumple una función de control del poder. Eh, y por eso es que el riesgo sistémico de esta sincronización que estamos viviendo este año es que si un mismo grupo de poder logra influir en la composición de varias de estas instituciones simultáneamente, puede construir una arquitectura de impunidad funcional. Un fiscal que no investigue, un tribunal electoral que no fiscalice partidos o que vete candidaturas, una contraloría que no audite y una CC que no proteja derechos. Y esto pues no es una hipótesis teórica, es un patrón documentado en ocasiones anteriores. Eh, y algo importante es que la CC que se integró, que terminó de completarse ayer, va a ser el árbitro de las controversias que se generen en las demás renovaciones. Si se impugna la designación de fiscal general, esto puede llegar a la CC.
Si todavía se cuestiona la designación del Tribunal Supremo Electoral, también la CC resuelve. Lo que pasa en la CC condiciona el resto del tablero y lo que pasa en el resto del tablero retroalimenta la composición y las tensiones sobre la CC. Es un sistema que podríamos denominar de vasos comunicantes, donde la captura institucional facilita la captura eh, de una a varios. Eh, entonces, una recomendación para ustedes es cubrir estas designaciones como lo que son, un proceso sistémico de reconfiguración del poder institucional, no como eventos inconexos. Una herramienta práctica para eso, pues es un mapa de actores, incluso a nivel departamental o a nivel municipal, eh, donde ustedes podrían identificar las instituciones que se están renovando y trazar las conexiones que pueda haber hacia el territorio. Vemos aquí en esta diapositiva una cronología de la renovación que nos revela también un dato estructural. Si ustedes lo ven, pues todo el proceso se concentró en aproximadamente 2 meses y de manera aún más concentrada en unas 2 semanas. Eh, y esa compresión temporal, pues también tiene implicaciones concretas y medibles. Reduce el tiempo que está disponible para que la ciudadanía, la prensa, las organizaciones de sociedad civil evalúen candidatos, documenten trayectorias, generen presión pública informada. Esta velocidad favorece estructuralmente a quienes ya tienen los acuerdos cerrados antes de que el proceso formal comience. Un actor que llega al proceso con los nombres ya negociados, pues necesita solo que el proceso se ejecute rápidamente para que esa deliberación pública no vaya a tener el tiempo de cuestionar los nombres. Cuando un proceso se comprime, pues la deliberación pública se sacrifica en favor de esa negociación privada. Eh, Consideremos un contraste. Por ejemplo, el Congreso tuvo menos de 2 meses entre la publicación de la convocatoria y la votación. En ese tiempo debía recibir expedientes, revisarlos, entrevistar candidatos, deliberar, analizar y votar. Para un órgano de 160 diputados con agendas políticas diversas, 2 meses es un plazo que más bien incentiva la negociación rápida entre líderes de bloques más que la evaluación sustantiva de perfiles. Y el resultado, pues, fue esa sesión maratónica que ocurrió de madrugada, cuando la atención pública y periodística, pues, naturalmente va a estar en un punto más bajo, y eso no es una coincidencia. En un proceso ideal, habría convocatorias amplias, con plazos razonables, publicación transparente de expedientes, audiencias públicas, deliberación abierta con justificación del voto. Cada compresión del calendario sacrifica estos elementos. eh, y hay una pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿a quién beneficia esa prisa? Eh, Aquí, pues, rápidamente, ya mencionamos quiénes son los magistrados y magistradas titulares y suplentes. Esta composición, pues, sugiere preliminarmente una correlación de fuerzas en la que dos magistraturas, el Ejecutivo y el CANG, están asociadas con perfiles similares, mientras que las otras tres están asociadas por distintas razones con continuidad de estructuras de poder previas o con procesos de designación cuestionados. Eh, ¿Cómo se alinean las votaciones internas en casos sensibles? Pues va a determinar si la CC cumple su función constitucional o si profundiza los patrones de captura de la CC que se han documentado ya. Eh, Ya casi para ir terminando y antes de que podamos tener unos momentos para conversar, les quería presentar pues esta matriz también sencilla que nos sistematiza
algunas amenazas institucionales con las correspondientes acciones de verificación periodística. La primera tiene que ver con modificación de reglas durante el proceso o exclusiones arbitrarias. Y la verificación, pues, es contrastar convocatorias originales con actas finales, reglamentos aplicados, identificar si hubo cambios normativos. En esta renovación, como mencionábamos, pues una sala de lo contencioso administrativo excluyó a profesionales del padrón electoral del colegio durante el proceso, alterando las condiciones de competencia. Una segunda amenaza, pues, es el reparto de cuotas mediante negociaciones opacas. Nos ayuda ahí como verificación el mapeo de vínculos, con la investigación de trayectorias profesionales, clientelas, participación en diferentes espacios, vínculos familiares, redes de patrocinio político. Ahí la pregunta central es si la designación responde a méritos verificables o acuerdos de reparto entre facciones. La tercera amenaza la podemos señalar la opacidad deliberativa, la ausencia de motivación, porque una designación donde no se explican los motivos por qué, pues van a nacer con un déficit de legitimidad. Y ahí nos permite preguntarnos si hubo un debate público sustantivo o si por el contrario la votación fue un trámite ratificatorio de un acuerdo ya previo. La cuarta amenaza es la intimidación, presiones indebidas, criminalización de perfiles idóneos. Y ahí la verificación que ustedes pueden hacer es documentar campañas de difamación, operativos intimidatorios, acciones penales que son instrumentalizadas contra candidatos o contra quienes fiscalizan el proceso, para poder determinar cómo operan esas presiones, incluso aquellas que sean informales o amenazas veladas. Estas cuatro amenazas no son independientes, operan de manera coordinada. Es un circuito de captura que se retroalimenta, pero por lo mismo romper cualquier eslabón de ese circuito va a hacer que sea difícil la captura, y es ahí donde se ve un rol crucial para la prensa. Ya por último, tenía yo algunas preguntas que pueden operar como un inicio, un bosquejo muy preliminar de fiscalización, que puede ser aplicable no solo a la CC, que ya terminó el proceso, sino a las elecciones de segundo grado que suceden en Guatemala. La primera es, ¿quién decide realmente detrás del órgano formal? ¿Verdad? El Congreso vota, pero ¿quién negoció los votos? La Corte Suprema elige, pero ¿quién promovió al candidato entre los magistrados? El poder formal y el poder real pues no coinciden siempre, y identificar al decisor real detrás del formal es el núcleo del periodismo investigativo sobre estos procesos. La segunda sería con qué reglas se condujo el proceso, si se mantuvieron constantes para poder identificar manipulaciones. La tercera es qué trayectorias, qué vínculos, qué conflictos de interés revelan o ocultan los CVs de los candidatos. La cuarta es si hubo publicidad efectiva, sobre todo con una justificación del voto para que se convierta de verdad en una legitimidad democrática. La quinta, si existen impugnaciones pendientes, presiones documentadas, y esto pues requiere un seguimiento continuo, ¿verdad? No solo la cobertura puntual, porque estas impugnaciones pues pueden demorar más tiempo. Así que ese es el reto de esa pregunta. Y la sexta, que articula todo lo anterior con su realidad territorial, ¿verdad? ¿Cómo impacta esta designación en mi territorio? Una pregunta que nos va a conectar el proceso institucional con la realidad local que ustedes cubren.
qué conflicto territorial, qué disputa de acceso a la información, qué restricción a la cobertura periodística, qué proceso electoral se ve condicionado por la composición de esta nueva CC. Cada uno de ustedes pues tienen casos que conectan directamente con la composición, e identificar ese caso o casos, documentarlo y conectarlo con la decisión institucional de la CC que lo condiciona, es una contribución pues grande que ustedes podrían hacer. Muchas gracias a la licenciada Mónica Leonardo por habernos acompañado esta mañana en los ciclos de actualización para periodistas CAP sobre democracia y derechos humanos en Guatemala.